Primer boletín del día a través de Internacional. En estudios de Internacional estamos con el senador José Núñez, senador por el Frente Amplio, que hoy está visitando nuestro departamento. En primera instancia, los buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué lo trae a nuestro departamento nuevamente? No hace mucho estuvo aquí, estuvimos dialogando en este mismo estudio, haciendo una nota con José Núñez. Buenos días. Buenos días. Primero que siempre me gusta venir a Rivera porque soy muy bien recibido acá por las compañeras y compañeros del partido, y es una ciudad muy linda. No por los bombones Garoto, pero... Usted sabe que se consiguen allá también. Se consiguen, ¿no? Bueno. Así que bueno, siempre es un gusto venir. Uno tiene, si quiere, la obligación de recorrer el país como senador, como representante electo por la ciudadanía en todo el país. O sea que luego mañana en Tranqueras se hace una actividad importante en la que vamos a estar presentes allí, y luego al mediodía las compañeras y los compañeros del partido han organizado un encuentro, así que también voy a participar de eso. Y bueno, hoy estoy aquí para un poco, bueno, hacer alguna recorrida por los medios de prensa, y por la tarde a las 19 horas, 19:30, tenemos una reunión aquí en el local central de la 90. Vamos a hablar de la actualidad política y también de un tema que para el Partido Socialista es muy importante, que es el plebiscito sobre el sistema jubilatorio, ¿verdad? O sea que en octubre, además de votar el presidente, el senador, el diputado, etcétera, vamos a decidir también sobre una reforma constitucional que pretende incluir en la Constitución 3 aspectos relativos al sistema de jubilaciones y pensiones: que ninguna persona cobre por jubilación o pensión menos de un salario mínimo nacional, que las personas se puedan jubilar a los 60 años si tienen 30 años de servicios, y terminar con el sistema de las AFAP, que pensamos que es un sistema, creo que los hechos demuestran que no ha servido para mejorar la jubilación de las personas, y que ha sido sí un gran negocio para los bancos, que son los propietarios de las AFAP, ¿no? Entonces, bueno, queremos conversar también sobre eso, invitando a las ciudadanas y ciudadanos a acompañar este plebiscito, o sea, esta reforma de la Constitución, que se puede votar independientemente del partido que uno vote, ¿verdad? Claro. Porque es una hoja diferente, esa ¿verdad? Parte, van a haber 2 papeletas, una vez por otro tema también, claro, que son los allanamientos nocturnos y esa, o sea que en total, ¿cuántas listas vamos a tener que sobrar? ¿Como 4? Bueno, no, a ver, no, vio que esto, no, sí. Pero no, está la lista en la cual uno vota candidato a presidente, el Senado, diputado y la Junta Electoral. Es una única hoja de votación. Y luego está la papeleta que si quiere introducir sí a la reforma constitucional. Obviamente no hay una papeleta por el no, se vota por el sí. La papeleta esta va a ser blanca con letras negras, digamos. Blanca con letras negras, sí. Es la que refiere al tema FAP. Ahí está. Claro, porque esas personas que a veces no leen, claro, bien, o no, es la blanca. La blanca, así estaría votando por el sí a la reforma constitucional. Claro. Hace algunos días dialogamos con exfuncionarios de la SAFAP, con Patricia Escobar dialogamos, y nos presentaba una situación que no la conocíamos, y creo que estuvieron exfuncionarios de la SAFAP dialogando, pero no en el Senado, con diputados, sobre la problemática que enfrentaron y que fueron echados de las AFAPs. Y dieron a conocer que integrantes o funcionarios del Banco de Previsión Social aportaban a las AFAP la lista, la nómina de quienes estaban afiliados al BPS para que ellos trabajaran con esa lista. Esa información no se podría haber repasado de esa forma, descubren a la persona, la separan del cargo, pero a su vez un funcionario de la AFAP les dice: no hay problema, conseguimos otros, tratamos y conseguimos otros. ¿Qué pasó? ¿Esto no se sabe, no se descubre? ¿El Parlamento lo tiene en cuenta, no lo tiene en cuenta? Bueno, nosotros no recibimos, como usted dice, esta denuncia. Yo algunas cosas en la prensa leí sobre el hecho,
pero realmente es un tema que no hemos abordado. Es un tema administrativo del BPS, ¿verdad? Y es un tema judicial eventualmente si se ha cometido un delito. Estrictamente hablando no sería un tema parlamentario, sin perjuicio que el Parlamento puede abordarlo a los efectos de las responsabilidades de los jerarcas. Pero la lista de quienes integran el BPS, que sea repasada a otras instituciones que no se pueden hacer, porque no solo las AFAP, ellos denunciaban también las mutualistas y otros, que eso ya se ha dado y hay denuncias de las mutualistas aquí en Rivera. Claro, ahí yo creo que esto tiene que ver con la naturaleza de este sistema de las AFAP, ¿verdad? Que hay mucha gente, a partir de la reforma que se aprobó en el 2023, la que impulsó este gobierno, que elevó la edad jubilatoria a los 65 años, también se hizo obligatorio para todas las trabajadoras y los trabajadores aportar a una FAP. Hasta ese momento no era obligatorio, ¿verdad? Solo estaban obligados a aportar a la FAP los afiliados al BPS, las otras cajas no, y a partir de un determinado nivel de ingresos, 85.000 pesos a valores actuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Claro, había una competencia un poco agresiva entre las AFAP por captar claro. Gente que aportara a ello, inclusive aunque no tuviera la obligación, inclusive aunque no le conviniera, porque yo me he encontrado con casos de personas que tenían salarios bajos, que ya tenían una edad, ya eran personas grandes, pongámosle 50 años por allí, y que sin embargo se las había afiliado a la FAP, cuando eso la única resultado que iba a tener era bajar la jubilación que iban a percibir, ¿verdad? Porque uno, por cada peso que aporta al BPS, recibe a la hora de jubilarse una retribución mucho más importante que la que recibe por cada peso que aporta a la FAP, ¿verdad? O sea, la jubilación, entre comillas, que paga la FAP, que no es una jubilación, ¿verdad?, es mucho más baja por cada peso aportado que la que paga el BPS. Inclusive por cada peso que uno paga a la FAP, por cada 10 pesos que a mí me descuentan para la FAP, 2 pesos se los queda a la FAP. Solo 8 van para mi ahorro jubilatorio. Los otros 2 es lo que cobra la FAP por toda esa gestión que hace de un ahorro que además estoy obligado a hacer, ¿verdad? Por eso, en realidad, las AFAP han sido un gran negocio para los bancos, pero no han sido un buen negocio para las trabajadoras y los trabajadores. Y de hecho, en cerca de 30 países que se habían implementado estos sistemas, ya en más de la mitad se han dejado sin efecto. Digamos, se ha vuelto atrás al sistema solidario, ¿verdad? Porque en realidad siempre, y creo que es parte de la discusión que tenemos en el referéndum, es que ¿cómo concebimos la seguridad social? Si la idea es que, bueno, que cada uno se arregle como pueda, bueno, esa es la filosofía de las AFAP, ¿verdad? Vos arreglate como pueda. Si la idea es, tenemos un sistema solidario y el Estado se hace garante de que las personas, cuando no pueden trabajar o cuando alcanzan una determinada edad, puedan igualmente tener un ingreso que les permita vivir con un mínimo de decoro, bueno, ese es el sistema solidario, es el sistema tradicional uruguayo que a partir del año 96 empezó a transformarse y se hizo funcionar a eso, ¿verdad? A que cada uno se arregle como pueda, a convertir de la seguridad social un negocio. Fíjese que hoy las AFAP manejan más de 22.000 millones de dólares, que es plata que se le ha ido descontando a las trabajadoras y los trabajadores. Por año, el BPS le transfiere a las AFAP el año pasado más de 1.300 millones de dólares. Entonces, fíjese, las AFAP reciben ese dinero del BPS que no le cobra el BPS por esa gestión. El BPS lo recauda para la FAP, se lo manda a la FAP. ¿Y la FAP qué hace con ese dinero? Se lo presta mayoritariamente al Estado uruguayo. O sea, es un dinero que ya tiene el Estado uruguayo, que se lo da a la FAP, y la FAP ¿qué hace? Se lo presta y por lo tanto le cobra un interés, ¿verdad? Entonces el Estado uruguayo emite bonos de deuda, claro,
paga un interés por ese dinero que le pasó el Estado a la AFAP, y luego se lo presta al Estado, y el Estado lo usa, por ejemplo, para asistir al Banco de Previsión Social en algo así como 500 millones de dólares todos los años, O sea que que había recaudado 1.300. O sea que es un círculo perverso que favorece a las instituciones financieras, pero no al pero no trabajador favorece que a los está- trabajadores. Ahora, la pregunta que debe ser constante a usted, ¿qué pasa con los dineros? ¿Los vamos a perder con todo ese dinero que está en la AFAP si votamos la reforma y se aprueba? ¿Perdemos esos dineros? ¿Qué No, pasa con a los ver, primero se nos ha creado esa idea de que tenemos plata en la FAC, que es una cosa muy discutible, ¿verdad? Porque si bien hay una cuenta que registra los aportes que ha hecho cada uno, también en el BPS hay una cuenta que registra los aportes, ¿verdad? A partir del año 96 que se hace la historia laboral, si usted va al BPS va a tener también un registro de cuánto aportó cada mes. Pero en la FAP hay un aporte de cuánto aportó cada mes, un registro, y le dicen, viene aportando y a esta altura ya aportó X cantidad de dinero. Pero no es que la plata esté guardada en un cajón, esta es la plata del señor tanto, de la señora cuánto, ¿no? Esa plata usted no la puede usar, no la puede tocar, ¿verdad? Esa plata la maneja a la FAP y solo va a poder usarla el día que se jubile, que lo que va a hacer la FAP con toda esa cantidad de dinero acumulado a su nombre, va a ir al Banco de Seguros del Estado y le va a decir, mire, este señor se jubiló, tiene, pongámosle ahora, 65 años, y acá tenemos ahorrado 400.000 pesos. Entonces el banco le va a decir, bueno, por una persona de 65 años, hombre, ¿no? Depende si es hombre o mujer, con 400.000 pesos yo le voy a pagar una renta por el resto de su vida y mire, las rentas promedio de la FAP están en 8.000 pesos, ¿verdad? Y más del 40%, yo tengo unos numeritos acá que, si me da un segundo, O sea que es algo... los voy a mirar porque Algo mínimo y irrisorio, 8.000 pesos por todo lo que se aportó. claro, o sea, en el 2022 fue 7.933 la jubilación promedio que pagaron las AFAP. Pero tengo otro papelito acá que es más, un dato que es más relevante. No, más gráfico, pero bueno, no lo estoy encontrando lamentablemente, pero o sea, son prestaciones realmente muy bajas, ¿no? Como le decía, ese fue el promedio del año 2022. Pero hay un porcentaje muy alto que cobra 2.000-3.000 pesos, ¿verdad? Después de haber trabajado y aportado toda una vida. Mira, acá está el cuadro, ¿no? Fíjese que menos de 2.830 pesos cobran el 41,8% del total de las personas que reciben prestaciones de la FAP. Y más de 28.000 pesos, ¿verdad? Que podríamos estar hablando de una jubilación más o menos, digo, en los márgenes escasos que nos manejamos, cobra el 8,7% del total de las personas que se jubilaron para la FAP, ¿verdad? De las rentas, ¿no? Entre jubilaciones y pensiones. Entonces, fíjese que la prestación que paga la FAP es bajísima, ¿no? Y ha sido un gran negocio para los bancos. Por lo tanto, hay que considerar mucho a la hora de votar y pensarlo muy bien. Hace buen tiempo que se viene explicando todo esto, pero siempre hay aquel pero. Usted sabe, yo leí hace un tiempito un artículo en un diario escrito por el economista Carlos Grau, que es una persona que yo sigo bastante porque escribe artículos muy interesantes, y él decía que tenemos las trabajadoras y los trabajadores una indefensión aprendida. Nos han enseñado, nos han convencido que hay cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Fíjese que se decía en su momento, durante muchos años, que el país primero tenía que crecer la economía y después había que mejorar los salarios.
¿Y qué pasó? Bueno, vino el gobierno del Frente Amplio en el 2005 y creció la economía como nunca en décadas y mejoraron los salarios como nunca en décadas, y no fue que esperamos a que creciera, sino que se hizo paralelamente. El salario mínimo se incrementó más que el salario real promedio. La jubilación mínima se incrementó más que la jubilación promedio. Y no hubo ningún cataclismo ni se vino nada abajo. Entonces ahora también nos dicen, si terminamos con la SAFAP va a ser un lío bárbaro y nos vamos a fundir todos. No, el lío, no va a haber ningún lío. Obviamente los bancos van a perder un negocio muy interesante. Pero en definitiva nosotros no debemos organizar el funcionamiento de la economía nacional en función de los intereses de los bancos. Los bancos tienen que funcionar al servicio del desarrollo económico y en beneficio de la gente. Usted fíjese que el año que tuvieron más ganancias en toda su historia los bancos en este país fue en el año 2023, 1.200 y pico de millones de dólares. Entonces, en un país donde aumenta la pobreza, porque lamentablemente la pobreza ha aumentado, donde aumenta el número de trabajadoras y trabajadores y cuentapropistas que ganan menos de 25.000 pesos, ¿verdad?, con salarios sumergidos. Un país donde el 10% de los trabajadores son pobres, o sea, pobres de acuerdo a los índices que maneja, ¿no?, ¿verdad?, que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. En ese país los bancos ganan más plata que nunca. O sea, nosotros no podemos aceptar, creo yo, que la economía uruguaya funcione así. Y tenemos que tratar de cambiarlo. Y esta reforma es un intento de cambiarlo. Y además, ¿por qué en la Constitución de la República? Porque alguien puede decir, esto se podría hacer por ley. Sí, es verdad, se podría hacer por ley. Pero usted recordará que en la campaña electoral del 2019 el doctor Lacalle dijo que iba a reformar la seguridad social, pero que no iba a aumentar la edad jubilatoria. Se comprometió a no aumentar la edad jubilatoria, a mantener los 60 años. ¿Y qué hizo el doctor Lacalle a poco que asumió la presidencia de la República? Presentó un proyecto de reforma por el cual aumentó la edad jubilatoria 5 años, no 1 ni 2, 5 años, ¿verdad? Porque todo ese lío que hubo en Francia, con grandes convulsiones, querían aumentar 2 años la edad jubilatoria, ¿no? O sea, acá la aumentamos 5, tabla rasa para todos. Entonces, ¿qué pasa? Como se dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, vamos a resolver el pueblo directamente, las ciudadanas y los ciudadanos, a través de nuestro voto, consagrar en la Constitución algunos principios, como oportunamente se consagró en el año 89, fíjese cuánto hace, la forma de ajuste de las jubilaciones, porque antes el gobierno, ¿qué hacía? Tenía problemas para que le cerrara los números, no aumentaba las jubilaciones, mataba a los jubilados y a los pensionistas. Y entonces la gente dijo, no, esto no puede seguir así, establezcamos un mecanismo de ajuste donde las jubilaciones sigan a los salarios. También se dijo, esto va a ser un cataclismo, el país se va a fundir, y el país, lejos de fundirse, continuó funcionando. Sí. Bien, la actividad entonces en esta jornada aquí en Rivera y mañana en Tranqueras. En Tranqueras, sí. No me acuerdo exactamente cuál es la actividad que tenemos en Tranqueras, además sé pero que lo principal es que va al interior, no está solo en la ciudad, sino que en esta oportunidad visita el interior. Vamos a tener al mediodía un encuentro con los compañeros y vamos a participar de la conmemoración de los 100 años del servicio de salud en Tranquera, ¿verdad? Sí. Porque allí además jugó un rol muy importante en su momento el exdiputado Julio Fernández, compañero nuestro del Partido Socialista de la lista 90, y por lo tanto para nosotros era importante estar presente en su ciudad natal, también como una forma de homenajear lo que fue su trayectoria de militancia social y particularmente como parlamentario, ¿verdad? Y aún socialista. El otro día estuvo en la inauguración del liceo con sus 93, 94 95, años. 95, ¿seguro? Ya. Bueno, creo que Qué usted sabe que yo ¿no? converso mucho
con el exdiputado también, José Díaz, Claro. diputado por Montevideo, pero también un hombre longevo de 92 años, que también anda al pelo. Y bueno, ellos están siempre en contacto como compañeros socialistas que son, y bueno, y preocupados también por el triunfo del Frente Amplio y por la mejor performance posible de su partido socialista. Y siempre un amigo, Julio Fernández, así, Sí, un excelente recuerdo. Muchísimas gracias por la presencia, José. No, gracias a usted. El diálogo con el senador por el Frente Amplio, José Núñez.